chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. ¿Por dónde? Pues aquí, por USMFTV Aprende con Todo. Y justamente con todo, nos vamos hasta los años 60. Aunque aún hay que hablar de los años 50. Pero ¿qué sucedía a fines de los años 50 e inicios de los años 60? Ay no, ya estoy igual de preguntona que Hugo. Pues les cuento que llegaba por primera vez el hombre al espacio. ¿Sí o no, Yuri Gagarin? También se formó la banda británica The Beatles. Mientras tanto, en el Perú se formaban nuevos partidos políticos que llegarían a ser muy emblemáticos, como Acción Popular y el PPC. Además, el APRA reformulaba su ideología política. Y bueno, no te pierdas el siguiente video. Mientras tanto, yo voy a escuchar una canción de The Beatles. Mira, Hugo, en los años 50, el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre dijo: Creo que es el momento de cambiar la ideología del partido. Sí, ¿cómo lo oyen? El APRA se alejó de su posición revolucionaria y antiimperialista. ¿Y cuál fue su nueva postura? El nuevo APRA adoptó una postura reformista, también conciliadora con la oligarquía de la que antes era archienemiga. Y recordemos que para ellos era así: Estados Unidos igual imperialismo. Pero ahora, con la nueva postura, también se mostraron conciliadores con Estados Unidos. En 1954, Haya de la Torre presentó su libro 30 años de aprismo, donde presentaba las reformas. Pero no todos los apristas estuvieron felices y contentos. Habían muchos militantes que estaban decepcionados y recontra molestos por las reformas. Así que varios se separaron del partido. Nosotros somos muy rebeldes. ¡Sí! ¡Muy rebeldes! Este señor, llamado Luis de la Puente, junto con otros ex militantes, formaron en 1960 una nueva agrupación, el APRA Rebelde. ¡Somos muy rebeldes! Pero parece que ese nombre no les convenció, porque a partir de 1962 se llamaron Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Alguien dijo revolución? Señor Che Guevara, usted sale después. Profesora, ¿nos puede decir algo más? En 1956, el presidente Manuel Odría convocó elecciones. A estas elecciones se presentaron Hernando Lavalle, Fernando Belaúnde y Manuel Prado. Como Belaúnde tenía cierta ventaja en las simpatías, el candidato Manuel Prado decidió realizar un acuerdo con el APRA para obtener más votos. A cambio del apoyo, Manuel Prado prometió legalizar al APRA, que hasta ese entonces estaba prohibido de participar de las elecciones. Cuando Prado ganó las elecciones, su gobierno fue conocido como el de la convivencia, por su alianza con el APRA. Sí, en las elecciones de 1956, Manuel Prado fue elegido presidente por segunda vez. A diferencia de su primer gobierno, ahora estaba aliado con el APRA, ayudando a los militantes que estaban presos y exiliados. Pero no olvidemos que ese mismo año se fundó Acción Popular. Hugo, ¿quieres saber quién la fundó? Te lo presento. Es Fernando Belaúnde Terry. Su partido consiguió el respaldo de la clase media y la clase profesional. ¡Sí! ¡Soy popular! Era tan, pero tan popular que en las elecciones de 1956 obtuvo un gran apoyo de la población. Ah, pero ya sabemos que no ganó. ¡Yo te gané, Belaúnde! Pero Fernando Belaúnde no se daría por vencido y seguiría postulando para obtener la presidencia. ¡No se olviden de mí! Hugo, te presento a Héctor Cornejo Chávez. Él fundó el Partido Democrático Cristiano el 17 de enero de 1956. Uno de sus miembros más destacados era Luis Bedoya Reyes, más conocido como el Tucán. Pero Luis Bedoya Reyes quería formar su propio partido, así que se salió del Partido Democrático Cristiano y fundó en 1966 el Partido Popular Cristiano. Lamentablemente, en Latinoamérica comenzó a proliferar la desigualdad social. En el Perú hubo movimientos guerrilleros que buscaban una revolución sin contar con la democracia. Y como todos sabemos, sin la democracia no somos nada. Y hay muchos gobiernos que comenzaron como una revolución y terminaron en una dictadura. ¿No es así, señor Fidel Castro?
En el Perú, Luis de la Puente, Hugo Blanco, Héctor Béjar también buscaron una revolución sin ningún resultado. Pero mejor veamos el siguiente video. Resulta que en la década de los 60 surgieron guerrillas en el Perú. Estas guerrillas buscaban un cambio social, pero de manera radical y sin democracia. ¡Uy, qué miedo! Estas guerrillas estaban inspiradas en la Revolución Cubana. ¿Nos llamaban? Después hablo de ustedes. ¿Se acuerdan de Luis de la Puente? Sí, Hugo. Él fue expulsado del APRA. Y desde 1962 era el líder del movimiento de izquierda revolucionaria. Luis de la Puente era tan pero tan radical en sus ideas que había sido encarcelado varias veces, incluso expulsado del Perú. Así que aprovechó para conocer China y Cuba, donde se le ocurrieron nuevas ideas revolucionarias. Sí, él quería una revolución, porque decía que la democracia estaba en manos de los poderosos. En 1965 organizó sus fuerzas guerrilleras, buscando apoyo en la población campesina en la Sierra Central, pero no pasó nada. Fernando Belaúnde, que era el presidente en ese entonces, estaba bien molesto y mandó al ejército para que aplastara la rebelión. Sí, ese fue el fin de Luis de la Puente, que murió el 23 de octubre de 1965. En años anteriores, Hugo Blanco y Héctor Béjar también se rebelaron contra el gobierno, pero fueron derrotados por las Fuerzas Armadas. Hugo Blanco dirigió las guerrillas de la Convención en 1962, donde junto a un grupo de campesinos en el Cusco tomaron las tierras de sus patrones. Las Fuerzas Armadas detuvieron esta rebelión y apresaron a Hugo Blanco, que fue condenado a muerte. Sin embargo, luego se le perdonó la vida y se cambió su sentencia por 25 años de prisión. Finalmente, se le amnistió después de 8 años de encierro. Con el pasar de los años, centró su lucha por la igualdad de los indígenas. Para hablar de la Revolución Cubana, tenemos que hablar primero de Fulgencio Batista. ¿Pero quién era este señor? Él fue el presidente de Cuba entre los años de 1940 a 1944. Pero no contento con eso, en 1952 dio un golpe de estado y se convirtió en el dictador de la isla. Y para colmo, había muchísima corrupción. Fidel Castro estaba recontra molesto con Fulgencio Batista. Por eso lideró a 95 personas para atacar el cuartel Moncada. Pero fueron derrotados. A Fidel y a sus demás compañeros se les encerró en la cárcel. Pero hubo muchas protestas, tanto nacionales como internacionales, y a Batista no le quedó de otra que liberar a todititos en 1955. Una vez libre, Fidel no se quedó de brazos cruzados y fundó el movimiento 26 de julio para derrocar a Batista y traer el progreso a Cuba. Después se fue a México, donde conoció al argentino Che Guevara y lo invitó a unirse a la revolución. En diciembre de 1956, a bordo del yate Granma, Fidel Castro, el Che Guevara y 80 hombres más llegaron hasta Cuba. Después se refugiaron en las montañas de la Sierra Maestra, donde se organizó el ejército revolucionario al que se le unieron una gran cantidad de campesinos. Durante 2 años, los revolucionarios lucharon contra el ejército de Batista. Finalmente ganaron y lo derrocaron el 1 de enero de 1959. ¡Sí, Batista! ¡Ya fuiste! Una vez en el poder, los guerrilleros organizaron un nuevo gobierno para Cuba, donde Manuel Urrutia Lleó fue designado presidente. Por su parte, Fidel Castro fue designado primer ministro hasta 1976, año en que se volvería presidente de la isla hasta el año 2008. Desde el comienzo hubo una gran cantidad de reformas en Cuba, desde la educación pasando por la alimentación, la salud y el trabajo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el gobierno de Castro sería visto de manera dictatorial. Ahora es tu turno. ¿Cómo se llamó el partido político que fundó Fernando Belaúnde Terry? Partido Democrático Cristiano. Partido Popular Cristiano. Acción Popular. Así es. En 1956,
Fernando Belaúnde Terry fundó Acción Popular. Él se presentó como candidato en las elecciones de ese mismo año, consiguiendo un gran respaldo, aunque recién triunfaría en las elecciones de 1963. ¿Quién fundó y lideró el movimiento de izquierda revolucionaria? Fulgencio Batista, Luis de la Puente, Héctor Cornejo Chávez. ¡Excelente! Luis de la Puente lideró el movimiento de izquierda revolucionaria. En 1965 inició acciones revolucionarias en el Cusco, pero fue derrotado por el ejército del gobierno. ¿En qué país Fidel Castro conoció al Che Guevara? Cuba, México, Perú. Muy bien. En México, Fidel Castro conoció al argentino Che Guevara y lo invitó a unirse al movimiento 26 de julio, que buscaba derrocar al presidente Fulgencio Batista y traer el progreso a Cuba. Hoy aprendimos que en los años 50, Víctor Raúl Haya de la Torre cambió la ideología del APRA, alejándola de su posición revolucionaria y antiimperialista. El APRA adoptó una postura reformista, conciliadora con la oligarquía y los Estados Unidos. Muchos militantes apristas estuvieron disconformes por los cambios. Luis de la Puente, que fue expulsado del APRA, fundó el APRA Rebelde y en 1962 la refundó con el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En 1956, el presidente Manuel Odría convocó elecciones. El candidato Manuel Prado realizó un acuerdo con el APRA para obtener más votos. A cambio del apoyo, Manuel Prado legalizó el APRA y ayudó a los militantes presos y exiliados durante su gobierno. Fernando Belaúnde Terry fue uno de los candidatos de las elecciones de 1956, con su partido político Acción Popular, fundado ese mismo año. Acción Popular consiguió el respaldo de la clase media y la clase profesional. Héctor Cornejo Chávez fundó el Partido Democrático Cristiano el 17 de enero de 1956. Uno de sus miembros más destacados era Luis Bedoya Reyes, que luego fundó su propio partido en 1966, el Partido Popular Cristiano. Luis de la Puente, líder del movimiento de izquierda revolucionaria, en 1965 organizó sus fuerzas guerrilleras buscando apoyo en la población campesina en la Sierra Central sin mucho éxito. El ejército aplazó la rebelión de Luis de la Puente, que murió el 23 de octubre de 1965. En años anteriores, Hugo Blanco y Héctor Béjar también se rebelaron contra el gobierno, siendo derrotados. En 1955, Fidel Castro fundó el movimiento 26 de julio para derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. En México conoció a Ernesto Che Guevara y lo invitó a unirse a la revolución. Durante 2 años los revolucionarios, al mando de Fidel Castro, lucharon hasta conseguir la victoria el 1 de enero de 1959, derrocando al dictador Fulgencio Batista. En los años 50 surgieron nuevos partidos políticos con ideologías claras. Sin embargo, los partidos políticos que proliferan no tienen ninguna razón de ser más que ganar votos y llegar al poder. Esto debe de cambiar para que la democracia mejore. Lamentablemente, la desigualdad social, los atropellos a los derechos de las personas, entre otras injusticias más, generan movimientos sociales radicales. Y no solo en el caso de Perú, sino también de muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo Cuba. Las revoluciones fueron la única solución ante la ausencia e injusticia del Estado. Si el Estado trabajara de la mano de la población, no habría muertes ni desastres. ¿Sabías que una peruana fue la primera esposa de Ernesto Che Guevara? Sí, su nombre era Hilda Gadea Acosta. Ella se encontraba exiliada en Guatemala cuando conoció al Che. Ambos se casaron en México el 18 de agosto de 1955. Sin embargo, su matrimonio no duraría mucho. En medio de la Revolución Cubana, el Che Guevara conoció a Leida March,
también militante de Movimiento 26 de Julio. Ambos se casaron el 9 de junio de 1959 en La Habana. Ahora ya lo sabes. La Revolución Cubana es muy interesante por todos los sucesos y los personajes que tuvo a su alrededor, como por ejemplo Fidel Castro y el Che Guevara. Y para eso te recomiendo su película Che el Argentino para que sepas más de este enigmático personaje. Y antes de irme también te recomiendo un super libro, Historia de la Revolución Cubana de Sergio Guerra y Alejo Maldonado. Ahora yo me voy con ese estilo de los años 60 a mi casita, esperando que le hayan pasado súper chévere y hayan aprendido con todo. Y bueno, esto es Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. ¿Por dónde? Aquí, por USMP TV, aprende con todo. ¡Nos vemos! ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre procesos políticos y sociales en el Perú y Latinoamérica parte 2. ¡No te lo pierdas!